Detrás de nuestros deportistas hay una gran pasión. Y detrás de esa pasión está Medife para cuidarlos. Medife, sponsor oficial de la Asociación Argentina de Tenis. Muy bien, acá está nuestra página web, tele9.com.ar. Está toda la información, Todo. Esteban, todo lo que quieren ver. Todo. Absolutamente. Todo. Nos pueden ver en vivo también. También. Claro, si usted va al médico a algún lado, tiene una fila larga y se queda ahí esperando, ¿no? Pará, En la puerta del Karin. supermercado también, está en También, la fila. todo. También. Ahí Bueno, estamos. ¿Cómo sigue esta semana que está recién comenzando? 10 de mínima, 18 de máxima. El día Aguantá, miércoles Karin. 21, pero Pará, vamos a tener querida. lluvias aisladas. Y el día jueves 20 de máxima, 14 de mínima. No, eso Tres va a ser gotas. un poco, unas Tres gotitas, gotas. nada más. Pero bueno, nada, se viene la primavera. Bueno, muy bien, señora Turca. Señora, Llena ¿sí? de lunares está, Karin. Mire lo que es esto, llena de lunares. Para gente moverse. Por favor. ¿Y usted qué tiene ahí? Yo tengo me encanta, es muy espiritual lo mío, ¿eh? Es un árbol que... El árbol de la vida. Sí, Ah, con claro. este símbolo que también es principio y fin, porque cada tiempo, todo el tiempo en nuestras vidas es un principio y un fin, Obvio, chicos. claro. Eso sí, Nosotros- empieza, termina, hasta el día. No es que nosotros estamos en el fin. Claro, ¿ves? Chao. Todo con todo. Ustedes en el principio. Ustedes Chao. muy bien. Esteban, chao Mari, Chao, los buen quiero. programa. Que tengan linda tarde. Chao. ¿Todo bien? Chao. Bueno, bienvenidos. Una alegría como siempre. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del país o del mundo? A través de las redes sociales, las aplicaciones que nos retransmiten Canal 9 para todas partes. Y es una alegría recibirte y pasa de todo en este mundo. Y lógicamente ahí estamos con las noticias que nos importan. En este caso, en Palermo, Cristian García, hacemos una salidita ahora para saber qué está ocurriendo. Está declarando el joven polista que atropella a una persona en plena 9 de julio el domingo a la madrugada, 5 de la mañana. Está declarando el polista. ¿Podemos escuchar y ver a Cristian? Ahí está. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Karin? Así es, estaba previsto pasado el mediodía una declaración indagatoria vía Zoom. Él está directamente alojado en la alcaldía. La decisión fue directamente hacerlo desde aquí. Esta indagatoria se trata de Cruz. Estamos hablando de una persona de 24 años que atropelló y mató aparentemente a un joven de 25 años que estaba en situación de calle. Novillo Hay varios Estrada. puntos para analizar y seguramente después de esta declaración indagatoria podría quedar en libertad. En un rato les brindamos más información. Bien, muchísimas gracias. Ahí estamos. Novillo Estrada, sí, familia polista. Y estaremos con el abogado Cunio Levarona. En este caso es Rafael, que nos va a contar la situación de su defendido allí. Bien, y otros temas, por supuesto, que tenemos en este programa de todo, historias que arranca así con Noé. ¿Estás a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral? Hay 3 proyectos que se debaten en el Congreso. En un ratito los discutimos. Vamos a estar hablando también de la tremenda denuncia realizada por la madre del hijo de Alejandro El Pollo Cerviño, un locutor y conductor de televisión que tiene una denuncia por abuso sexual y un pedido de captura por parte de la querella. Acá vamos a estar hablando de eso también. Los brujos existen y que los hay, los hay. De hecho, si no, pregúntenle a Gimnasia Esgrima de Jujuy que recurrió a un brujo para cambiar la racha. En un ratito nada más. ¿Queda libre el polista que mató a una persona en situación de calle? En estos momentos declara Cruz Novillo. Vamos a estar analizando pericia, su testimonio y por supuesto también las diferentes derivaciones de este terrible accidente. El Chihuahua argentino, uno de los personajes icónicos de la saga de Star Wars, vive en Munro. Sí, como lo oyes. Y además anima a los chicos y los acompaña en hospitales argentinos. Luego vamos a contarte su historia. Acompáñanos entonces, va a ser una alegría tenerte y saber qué pasa detrás de cada noticia. Novillo Estrada es el apellido del polista, del joven polista que atropella a esta persona y vamos a ver en qué situación, qué declaró, cómo fue en el momento en que suceden estos hechos que están grabados porque las cámaras están por todos lados allí y se están lógicamente peritando y él está declarando. Cristian, volvemos a vos y las circunstancias tan terribles que rodean este hecho, ya que la persona que muere muy joven no tenía documentos encima, se cree que estaba en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí, todavía no está identificada la víctima. Lo cierto es que pasadas las 12 estaba previsto esta declaración indagatoria que se va a realizar vía Zoom. Estamos en la comisaría 3B, pero en realidad detrás de la comisaría hay una alcaldía que está alojado justamente
este imputado por homicidio culposo con el agravante de abandono de persona. Estamos hablando de Cruz Novillo Astrada. Desde hoy aproximadamente a las 6 de la mañana que está alojado en este lugar. Sí. Ya está Rafael Cuño Libarona, su abogado, y también está Eduardo, su papá, quien fuera presidente de la Asociación de Polo Argentina. Me dijeron que aproximadamente va a durar 1 hora y media esta declaración, y lo que más se agrava es el abandono de persona, porque si ustedes observan el video, la víctima cruza cuando el semáforo estaba en verde, cruza mal, pero este joven, si se hubiera quedado en el lugar y hubiera brindado la asistencia a la víctima, no tendría los problemas que está teniendo hoy en día. Todavía no está confirmado de qué se trata esta persona, se habla de unos 25 años de la víctima. Hay peritajes que todavía no tienen resultados. Los peritajes toxicológicos, tanto para la persona que atropella y mata, como también para la víctima. Esto tiene que ver mucho en la causa a la hora de sumar quizás un nuevo agravante. Según el propio abogado Cuño Libarona, el joven venía de juntarse con amigos, pero no había consumido alcohol. ¿Cuál fue la explicación que brindó ante los medios de prensa? Que no frenó porque hace 2 años aproximadamente, un poquito más, falleció el hermano mellizo de Cruz. Estamos hablando de Justo, en un accidente de tránsito ocurrido en San Antonio de Areco. Dijo que eso se le vino a la cabeza, que también tenía miedo de bajarse, que esta persona que fuera atropellada estuviera con alguien y que lo golpearan, y que también había hace poco sufrido el robo de una computadora, que le rompieron el vidrio de su camioneta, y bueno, que todo esto jugó en la cabeza del joven, que decidió ir directamente hasta la casa de su mamá, en la zona de Recoleta, muy cerca de lo que fue el accidente en la 9 de julio y Arroyo, y que hicieron varios llamados al 911, tanto el joven como también sus padres, y que la comunicación se cortaba. Bueno, esto es de lo que está diciendo la defensa. Vamos a ver si el juez de la causa les cree o no y cómo continúa la investigación. Perfecto, Cristian. Ahí estamos atentos y unas circunstancias que las explica el abogado. Tenemos unas líneas de lo que dijo Cuño Libarona. Vamos a declarar y vamos a explicar cada una de las situaciones vividas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video que se viralizó anoche, pudieron observar que el peatón en ningún momento frena, a pesar de que los automóviles, incluso Cruz Novillo, tenía derecho de paso porque tenía señal verde. El peatón cruza a pesar de que ya habían cruzado 5 autos antes. 5 autos antes habían cruzado. También pudieron observar en ese video que circulaba a una velocidad moderada. Mi defendido no escapa, mi defendido sigue porque el impacto lo asustó. Recordemos que es una situación extrema donde él es inesperada. No es que ves a una persona, la atropellás y seguís. Es una situación inesperada. Primer punto. Segundo punto, mi defendido sufrió la muerte de su hermano mellizo hace 2 años en un caso muy similar. Exactamente muy similar. Le generó temor, miedo, pánico. Tercer punto, él pensó, me lo dijo a mí personalmente, que el impacto con la persona, atrás había más personas, y dijo, si paro, me fajan, me cagan a piñas, me linchan. Bueno, en el acto... Cruz Novillo Astrada llama al 911, ese llamado queda registrado, se corta un minuto después del impacto, 1,5 minutos, 2 minutos después del impacto, está registrado en el teléfono, se desvía y va directamente a la casa de la madre, que es más cerca, me llaman telefónicamente, verifico cuál es la comisaría que interviene en el caso, la comisaría de la jurisdicción, no cualquier comisaría, la comisaría de la jurisdicción, y nos presentamos espontáneamente. Bueno, situación. Es el abogado de esta persona, lógicamente. Ahí veíamos en el video. Es muy crudo verlo. Pero cómo va directamente cruzando sin percatarse que venían en la onda verde de los vehículos. Sí. Y se entiende que, lógicamente, es el abogado y va a estar hablando de cuestiones que minimizan, ¿cómo se le llama en el lenguaje jurídico? Atenuantes. Atenuantes. El atenuante, ahora vamos a hablar con una psicóloga especializada, que nos va a decir de qué manera, porque ha actuado como perito, este tipo de situaciones traumáticas, haber vivido la muerte de un hermano mellizo encima, un par de años atrás, ¿cómo puede inferir en todo esto? ¿Tenés algo para decir antes de pasarla a Celia, Dieguito? 5:35, ¿no? El horario del accidente. Hay que repasar también las horas que pasan entre que él decide entregarse junto a su familia y el tiempo perentorio. Estamos hablando acá de una ventana horaria de aproximadamente 4 a 5 horas. ¿Por qué demora en entregarse? Porque estaba bajo los efectos de alguna situación
que lo hacía que llamara al 911, se fuera a la casa de su madre, le contara a los padres lo que había pasado, o estaba esperando poder tratar de enmascarar algún tipo de dosaje de alcohol en sangre? Digamos, esa es la pregunta que sobrevuela, ¿no? Claro, y que sí, tiene que ver, en definitiva... ¿Por qué esperaron 2 horas? Porque ese 911 no está registrado. Fue un llamado que se sabe que salió de su teléfono, ese 911. El abogado ¿2 dice que lo horas prueba o acreditar. ¿Cuánto Ok. tiempo después se entrega? Es entre 2 a 4 horas. Pongamos ahí una No, ventana. es que no es, preguntaba por eso, porque 2 horas son 2 horas, 4 ya son 4. Claro, Entiendo claro. que lo que hace es llamar al abogado, llamar a los padres. Bueno, realidad lo que llaman a los decía Claro, padres, y no lo inmediatamente atienden. que choca lo que hace es salir huyendo. Como dice Cunio Libarona, supuestamente podemos creerle perfectamente, se asusta, dice que ve más personas. Eso es lo raro. En el video no se ve más gente como Él para había que sido tuviera robado ese hacía poco miedo, también. claro, Habían pero robado no ahí en la aparece más misma personas En la como, misma zona. como para que uno piense me podía linchar. Eso, Sí. me estaría faltando Sí. ese dato, esa imagen en el video. Él llama a su padre, llama a su madre, no le contestan por el horario, es de noche, de madrugada, decide ir a acercarse a casa de su madre, contarle lo que pasa y entre los dos deciden llamar a la policía Sí. y comunicarse con el abogado para ver exactamente qué tienen que hacer. Porque es el abogado Yo que en entiendo- definitiva llama al 911 para poder entregarse. Claro. Yo puedo entender de últimas que esa extensión horaria, que puede, una posibilidad es lo que dice Diego, que uno esperara para que el dosaje de alcohol sea menor, pero también puede ser que esperara la presencia física del abogado Del para que abogado, hubiera una charla sí. personal. Entiendo, Sí, entiendo. digamos entiendo. también que estamos hablando de un hombre que atropelló, pero que no está prófugo, porque a veces nos No, toca no, de hablar ninguna acá con manera. familias que están desesperadas pidiendo testigos. No. Acá se actúa. Nunca cuando uno tiene un accidente tiene que irse Pero del no lugar. baja a acudir, por el miedo que dice el abogado, él no baja, ahora voy con Celia, Sí, y, no y baja a está bueno el ayudarlo en punto el de lo que momento. dice Lola, ¿no? Sí. Habrá que demostrar, deberá ser el abogado, en este caso, el que demuestre por su defendido dónde aparece esa gente que no la vemos en el video y a la velocidad. Si él no pudo ver al que atropelló, Sí. ¿cómo sí puede ver a los que venían a lincharlo o No, supuestamente con la posibilidad era de la que lo linchen, sensación ¿no? que él tenía. Celia Antonini, ¿cómo va, querida? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes. Celia, Buenas gusto tardes a todos. a través de la pantalla del 9 esta vez tenerte. Celia, ¿cómo actúa un trauma, sobre todo tan potente con la muerte de un hermano mellizo, en un accidente de tránsito? El abogado Cunio Libarona, él refiere a eso y se entiende que lo va a utilizar como atenuante, como explicación o como argumento del accionar de su defendido. ¿Cómo es que trabaja un bueno, trauma así? Es que no es un trauma eso, o sea, Es el un trauma duelo. es cuando uno lo vive. Ok. Cuando uno vive un accidente, entonces si él iba en el auto con el hermano, entonces sí tiene lo que se llama un estrés postraumático porque Ajá, vivió ajá. una situación que no estaba prevista. Esa es la definición de trauma, cuando pasa algo Sí. de repente sin tenerlo previsto y que pone en riesgo la vida de uno. Entonces, la muerte del hermano debe ser muy dolorosa por lo que sucedió, pero él no vivió una situación traumática porque, salvo que, ya te digo, que estuviese con Claro, el hermano o sea, en el no momento cuaja. del fallecimiento. No tendría que ver como relación al accionar de este muchacho el que se le haya muerto el hermano en un accidente de tránsito. No, No. sería un nexo allí para explicar su conducta. No, porque de además, asustarse. primero que no es un trauma, ya te digo, porque no estaba él, si no estaba presente en el momento del hecho, él no lo vio. El trauma es de uno, no es de lo que le pasa al otro. Claro. Lo que le pasa al otro nos puede hacer sufrir mucho, pero la situación traumática la vive el Clarísimo, que la vive, ¿no? Celia. Clarísimo que Hola, entonces, Tatiana, ¿cómo ¿cómo estás, Celia? Siempre es lindo escucharte, siempre es muy clarificadora. Ahora, queda claro entonces que la situación previa de la muerte del hermano mellizo no impacta. ¿Puede una persona que atropella irse del lugar del hecho por una emoción violenta, por un trauma? Sí, puede irse por miedo. El miedo puede hacer tres cosas, el miedo. Que uno se paralice, que uno ataque la situación, o sea, enfrente la situación o que huya. Es muy típico que una persona en una situación de miedo pueda huir de la situación. ¿Y cuánto tiempo dura la eso puede emoción llegar a pasar. violenta, esta figura que muchas veces escuchamos en los juicios o como Sí, atenuantes? El secuestro de la emoción, o sea, cuando uno está secuestrado por la emoción, sí. y no puede reaccionar ni puede tener ningún pensamiento que modifique ese estado,
dura máximo 90 segundos. Ok. O sea, en 1 minuto y medio una persona puede estar cegada por la situación emocional. Parás más lejos y volvés al lugar del hecho. 90 segundos. 90 sí, puede huir 90 por miedo. segundos. También puede, Minuto pero y medio. también es cierto que puede huir por miedo. Eso es verdad. Uno verdad. puede huir de la situación. Sí, pero y después ese llamar ya a no la es un policía. atenuante para la justicia. Irse 4 horas ya, o sea, la emoción violenta No, son claro, 90 son 90 segundos. segundos. Y además, Son Sí. 90 segundos. no o sea, a los perdamos- 90 segundos una persona normalmente Recupera la capacidad. Sí. no la perdamos capacidad de claro, tomar decisiones. porque además él huye y va a llamar a su abogado. No es que va a llamar una racionalización. a Una ambulancia. alguien que ayude a la persona a la que él atropelló, que no sabe si quedó vivo, con posibilidades de sobrevida. La víctima acá es esta persona que fue atropellada y que murió. Y este hombre va y llama a su abogado, no llama a alguien que pueda ayudar a esa víctima. Karin, No, sí, por supuesto. O sea, el miedo puede hacer que una persona huya, pero lo que hace después no es Claro. ayudar a la víctima, o sea, Claro. lo justifica 90 segundos. Ahora, digamos. Celia, ¿no se te puede cruzar por la cabeza, digo, en ese instante el decir, yo iba bien, no había tomado, el hombre se me cruza y tengo todas las de ganar, ¿no? Tal vez en algún momento. Entonces lo que hago es parar o estaba tratando de esconder algo, por eso se me cruza por la cabeza el irme porque tal vez había ingerido alcohol. ¿Puede ser esa una de las situaciones que opera en la cabeza de alguien? Sí, si está haciendo algo ilegal o está fuera de la ley en el momento que tiene un accidente, posiblemente quiera taparlo o quiera irse de la situación. ahora, perdón, Sí, Celia, sí. es muy Sí. bueno el planteo, pero ¿cuánto tiempo tiene la cabeza humana, el ser humano, para evaluar todas esas variantes y decir qué me conviene? ¿Me quedo porque me conviene porque el tipo pasó en verde? No, viene gente que me va a linchar. Eso es ¿En qué momento uno puede elaborar todo eso? ¿En fracciones de Depende segundo? del impacto emocional que le cause a la persona el momento del accidente. Porque hay gente que tiene cabezas más frías, como se dice normalmente, entonces puede evaluar rápidamente más opciones a partir del momento en que atropella a la persona. Hay otros que la misma emoción los invade y no tienen capacidad de reacción correcta, adecuada. Puede ser el caso de este chico que sale corriendo de la situación. Eso no evita la culpa que tiene y la responsabilidad que tiene sobre lo que hizo. Pero sí, desde lo emocional se puede pensar que pudo tener miedo. Ahora, si él normalmente es una persona más cerebral, más fría, que maneja, que tiene un buen manejo de las emociones, te hablo previamente al accidente, en el momento del accidente él puede estimar determinadas opciones y ver y tomar la conducta que más le convenga a él o que considere que es mejor para para cuidarse él mismo y no a la víctima. De cualquier manera, de cualquiera de las situaciones, nunca cuidó a la víctima, ¿no? Igualmente, Celia, hay que decirle también al público que hay muchísimos jueces que tienen en cuenta determinadas situaciones para no considerar el abandono de persona. Hay causas y ha habido juicios donde lo que se ha planteado es que en un lugar como, por ejemplo, la 9 de julio, por más que sean las 5 de la mañana, es un lugar transitado y alguien siempre va a ayudarlo. Entonces no se consideró el abandono de persona. No es lo mismo que dejarlo en mitad de un camino, en mitad del campo, donde uno sabe perfectamente que no va a aparecer nadie. ¿Me explico? Sí, pero, pero hay causas A ver. que han fallado a favor de la persona que atropelló con esa justificación. Celia, que sería abandono de persona. A ver, legalmente el abandono de persona No, legalmente vas del no tiene lugar. razón. Claro, lo que Es pasa irte es que- del lugar. persona es Pero ahí, y la Celia, abandona y no hay nadie que pueda sí, asistirlo. ahí hay muchos abogados que te la dan vuelta. No es lo Sí. mismo abandonar a alguien en una ruta, no sé, en Ushuaia, en una ruta donde no haya nadie. Acá lo que te dicen es, che, lo abandona en el microcentro, alguien lo va a poder asistir. Entonces la figura de abandono de persona queda como desdibujada, La ¿no? desdibujan, te No, la dibujan. bueno, pero es la actitud de la persona que sabe que actitud, cometió es la algo que no está bien, responsabilidad. que dañó a otro, sí. No nos Tati. olvidemos también que en este caso, en general, hablar de un polista le pone una carga que enoja a la sociedad con el polista que abandonó a la persona Sí, claro. en situación de calle. Sí, es un Que condimento Perdón, extra. que estamos evaluando si estuvo ese tiempo porque había tomado alcohol o no.
Digo, había una persona en situación de calle, que una avenida como esa también la cruza por cualquier lugar. Digo, quien estaba manejando como tenía que manejar. Sí, no pasó en rojo ningún semáforo. No pasó semáforos en rojos, hasta donde sé, creo, digo, no había un exceso de velocidad. En un rato les vamos a no contar. sabemos el tema del alcohol, pero también pensemos si quien cruzó, cómo estaba quien cruzó. ¿No? Sí. ¿Qué intenciones tenía la persona que cruza habiendo ya pasado tantos vehículos? Si esa persona podía estar alcoholizada o qué tendría esa cabeza en ese momento. Porque, digo, hay una persona de 22 años que probablemente ese día no salió a matar a nadie, que hizo mal en irse, que por supuesto hizo mal en irse y hay que quedarse, pero también una persona que cruza muy mal la calle en un horario seguro. muy Pero complicado, que hay accidentes que no de tránsito sabemos todo el qué tiempo. intención tuvo cuando Bien. cruza así. Seguro, seguro. Celia, te quedás un ratito con nosotros que te queremos seguir preguntando. Es muy útil esto, es saber cómo funciona la mente humana en situaciones de extremos. Y también no es menor lo que acaba de decir Tati, el elemento de la clase social. Lógicamente, y la mirada condenatoria muchas veces, y mirar las cosas mal, ¿no? Y no verlas en lo que fue el orden de los hechos. Celia se queda, me voy al móvil porque sigue declarando esta persona, este joven polista, y allí Cristian. Sí, te escuchamos, Cristian. Sí, hay que ver si se ratifica en sede judicial, justamente en este Zoom, la indagatoria, todo lo que dijo el abogado, ¿no? Porque ya estamos en el tramo final, ya pasó más de 1 hora y media del inicio de esta indagatoria vía Zoom, y después esperar la definición del juez, si lo deja en libertad, si lo deja detenido, pero todavía para eso falta mucho. Hay que tener en cuenta lo que decían ustedes recién, ¿no? Si bien hay una víctima, la víctima cruzó mal porque el semáforo estaba en verde. Cuando lo hizo no podía cruzar, y también tener en cuenta el agravante. Por el momento el único agravante es el abandono de persona, porque por lo que tenemos nosotros entendido, el joven después de ir a la casa de la madre se entregó y no pasaron aproximadamente, dicen, 2 horas como mucho desde que ocurrió el accidente hasta que llegó hasta acá, que se demoró porque hubo un accidente en la zona de Retiro, por eso llegó más tarde para entregarse junto a su mamá y a su papá. Su papá, Eduardo, un hombre tan conocido, el expresidente de la Asociación Argentina de Polo, está en el interior junto al abogado Rafael Cunio Libarona. Hay que esperar, son minutos nada más para que salga el abogado y que nos cuente un poquito qué va a pasar con su defendido. Bien, perfecto, Cristian. Ahí estamos entonces, atentos. Es inevitable también colocarse por un segundo en la piel de ese hombre que pierde un hijo hace 2 años, víctima de un accidente de tránsito. Ahora me vas a decir bien dónde, pero chocó de frente contra un camión, y otro de los hijos tiene 4, otro de los hijos está en esta situación. Pericias, Dieguito. Sí, vos sabés que a propósito del trabajo de peritos que ya se hicieron en el lugar, hay que considerar 5:35 la hora en la que el accidente se daba. Hay un detalle que no es menor, están tratando de calcular la velocidad que en ese momento llevaba el rodado. El accidente ocurre a 20 metros de que este hombre pisa el acelerador y arranca, es decir, que creen los investigadores que llevaría una velocidad de aproximadamente entre 40 a 50 kilómetros por hora. Sobre la avenida 9 de Julio, vos sabés que no se puede transitar a más de 60. Se habla ahora de un respeto a cierta velocidad, y otro detalle: la camioneta Amarok contra la que impacta este hombre fue secuestrada, se le hicieron fotografías, tenía un daño de la mitad para el costado superior de esta camioneta. Quiere decir que el cuerpo impacta de lleno a una zona muy cercana, y esto genera que el daño incluso que se había dado cuando este hombre pasa por sobre ya la víctima, evidentemente también esto intentaban corroborarlo, ver si había alguna posible situación de sobrevida. Esto no pudo ser corroborado porque estamos hablando que él se va, se escapa, y a partir de ahí empezamos a conocer todo esto. Entonces, para particularizar este hecho, se habla de una velocidad que en principio no exigiría algún tipo de complicación. Es decir, él llevaba la velocidad correcta a 20 metros donde había arrancado ese semáforo. Entonces, cuando este hombre se cruza, prácticamente cuando él estaba pasando por ese lugar, no era la senda peatonal, sino que se cruza por la mitad de esa calle, el impacto era irreversible. No, por la mitad de la casa, unos metros de la capacidad de reacción. Exacto. Claro. Es muy por difícil. eso, Muy difícil. esto reafirma y una no vez nos más que olvidemos la siempre hora, hay que ¿no? La quedarse. oscuridad. 5 de la mañana. Fíjate vos, aún en una circunstancia de conveniencia absoluta,
le convenía quedarse. Más allá de que uno no puede tomar estas decisiones por conveniencia, por humanidad, pero no importa. Aún por conveniencia se tendría que haber quedado. Obvio. No tenía problemas. A esta hora no tenía Es que problemas. vos sabés que ahí habría que legislar Claro. algo particularmente cuando te otorgan el carnet de conducir y cuando vos, sobre todo, haces los cursos y empezás a manejar. Siempre hay que asistir. O sea, en la cabeza de todos nosotros tiene que constar que vos estás con una arma, que es tu auto. Pero hasta saber hacer RCP, mira, no sé. Sí, exacto, algo porque de- no te de lo esas enseñan y características. porque las pericias psicológicas que te hacen para sacar un carnet de conducir son un chiste. Entonces hay muchos elementos que todavía nos faltan. Sí, ¿no? no, sobre todo en situación, ponerte en situación de accidente. Sí, claro, ¿Cómo no te sería pones en una ponerte en situación de situación de accidente? ¿Qué harías? No, bueno, no lo voy a tener, no lo sabés. Como le pasa a este muchacho, que le cruza una persona por delante. La tengo a Celia y le vamos haciendo preguntas a Celia Antonini, que está aquí con nosotros muy amablemente escuchando y viendo de qué manera reaccionamos emocionalmente. Y no todos reaccionamos de la misma forma, decías anteriormente, sobre todo porque nos define nuestro contexto. Él había perdido a su hermano y también había sido robado. ¿Ahí sí crees que el juez puede tener un miramiento, una comprensión acerca de su accionar, el haber seguido el hecho, porque había sido robado mismo en esa avenida? No sé cómo fue la situación de robo, pero creo que le sacaron las cosas. Le en rompieron el semáforo. vidrio, Ahí supuestamente. está. Él dice que Sí. tiene la denuncia y Sí. le roban una computadora que A tenía ver. en un bolso. Celia, ¿qué crees? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre el robo y el atropellar a una persona. Si la persona se haya tirado un segundo antes de pasar el auto, hay veces que es imposible evitar el accidente. Sí. Y uno no está haciendo, como decían recién, nada incorrecto mientras está manejando. Claro. Entonces y esto que decían antes de que uno se tendría que poner en situación de accidente, ¿qué haría? Es difícil porque cuando nosotros pensamos qué es lo que podríamos hacer, no estamos con la emoción de lo que está pasando. Entiendo. Y entonces la emoción es de alguna manera la que marca la conducta que vamos a tener, el control que tenemos o no de esa emoción o el terror que tenemos. Una persona que entra en pánico se puede ir de la situación aunque sepa que tiene que asistir a la persona que atropelló y no lo puede hacer. Entonces hay que tener en cuenta que la emoción juega un papel determinante a la hora de tener un accidente. Celia, es como cuando le decimos a un hijo o a alguien que si lo están asaltando, si lo están robando, entregue todo y que no forcejee. No sabés, dice Celia, no sabés que cómo no lo sabes haces. cómo vas a reaccionar. ¿Sería la misma lógica? Exactamente igual, sí, Tatiana, es exactamente lo mismo. O sea, nosotros hablamos de una situación en frío, de cómo tendríamos que reaccionar nosotros, inclusive, o nuestros hijos, ante un accidente o ante un robo, y después juega la emoción, que es un elemento que no está en la evaluación previa, está en el momento como que en te toma. Sucede. Te toma, te secuestra 90 segundos, es una eternidad. Y no hay Cuando yo hablo del secuestro de la emoción, que en una emoción muy fuerte uno queda en shock y ese shock no puede pensar, no puede hacer nada, no puede pensar claramente porque la emoción lo toma por completo, eso a los 90 segundos decae. Y claro. ahí uno puede empezar pero 90 segundos es muchísimo tiempo, es un minuto y medio. No hay posibilidad de justamente intentar conducir esa emoción, así como todos decimos, bueno, si Sí, te vienen a después. robar, Después de los 90 entrega segundos. todo. Sí, exactamente. Después de los digamos, 90 segundos. Es hasta 90 segundos. No quiere decir que cada vez que nosotros estamos en un estado de shock dure 90 Claro, segundos. capaz Puede durar dura 10 menos, segundos, 15, claro. 20. Y en ese caso... Pero en ese momento uno no puede pensar absolutamente nada. Justamente se llama secuestro de la emoción porque lo que nos hace, donde tomamos las decisiones es en el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal en ese momento no actúa porque está invadido por la emoción. Entonces Ahora, no puede pensar correctamente. Pero en un minuto y medio, la 9 de julio, con la velocidad que iba, por más, prudente que fuera, era lógico que ya no iba a poder parar, porque evidentemente el tránsito continuó. Lo que vemos detrás de los autos es que el tránsito continuaba. Digo, lo que yo me planteo, cualquier persona que hayamos vivido un hecho traumático, tipo un robo o demás, esos 90 segundos nos resultan casi escasos, te diría, porque la realidad es que vos tardas mucho tiempo en procesar qué te pasó, por qué actuaste así. Te pongo mi ejemplo. A mí cuando me asaltaron a mano armada con la pistola, me peleé con el tipo. Hoy en día todavía no puedo entender cómo reaccioné así.
Quiero decir, pero la realidad es que no pude meditar sobre el tema y por qué lo había hecho. Igual no tengo la respuesta, fue una reacción involuntaria, pero tardé horas en poder sentarme y decir, me podían haber matado. Igual, No, digo, pero es en otra este cosa. caso, No, digo, parece no, poco no es lo tiempo. No es lo mismo. No. Cuando vos reaccionaste ante la persona que te asaltaba, lo que hiciste fue una acción provocada por el miedo. Antes hablábamos que el miedo tiene 3 conductas. O uno ataca, o uno queda absoluta y totalmente paralizado, queda así, o sea, como frisado, o huye. Esas son las reacciones de una situación que nos da miedo. Lo que yo hablo del secuestro de la emoción es cuando esa emoción es tan intensa que no nos permite hacer nada, ¿me entendés? Vos lo que hiciste fue reaccionar, no quedaste paralizada, reaccionaste. El miedo hizo que te enfrentaras al ladrón. Dale. Yo después te quiero preguntar esto a modo general. ¿Para qué nos sirve saber que tenemos estos 90 segundos cuando nos secuestra una emoción? Para nada. Vos sabés, nos peleamos siempre en la radio. Me encanta porque ella es neurocientífica, además de psicóloga. Pero yo siempre le encuentro el para qué a todo después. Porque si vos sabés que tenés 1 minuto y medio que estás como loco, después sabés que podés salir de ahí. Y si les tirás es por qué. Ahí como enseñanza de que uno quiere estar enojado, o angustiado, o triste. Después nos peleamos. Quédate ahí, Celia, dale. Quiero saber eso. Situación muy tremenda que está viviendo ahora el hombre que manejaba. Está declarando, tenemos un móvil allí, pero tenemos otro caso de otro accidente vial en el que muere una joven entrenadora de fútbol, mamá de 2 hijos, y se está haciendo una marcha. Y vamos a ver qué es lo que están reclamando en este caso. Romina Notti está en el lugar. Hola, Romina, ¿cómo estás? En Rafael Castillo, ¿verdad? Karin, equipo, exactamente, buenas tardes. Estamos en el lugar donde sucedió todo, el lugar del accidente, Polledo y esquina Echeverría. En este lugar es donde impacta la camioneta Hilux contra el auto Peugeot 206 en el que iba Jessica, esta joven de 34 años que ustedes comentaban recién, circulando aquí más o menos a la 1:10 de la mañana del domingo. En ese momento impactan, como ustedes pueden observar. Algo para destacar es que la calle, esta avenida, no está muy señalizada, por ende uno no sabe bien cómo transitarla, porque acá la familia de Jessica nos dice, hay 2 manos, en una mano pasan hay 2 carriles, o sea, pueden pasar 2 autos, y del otro lado de la avenida se mueven 2 autos para el otro lado. La situación es que acá no está bien fija la señalización, pero sí las cámaras de seguridad nos pueden mostrar, que son las del supermercado que les vamos a mostrar ahora, el supermercado chino que está sobre la avenida Polledo, nos muestra el momento del impacto, porque mucha gente dice, el auto de Jessica iba por la mitad de la calle, la familia asegura que no. Es por eso que también piden testigos, algo fundamental, algo muy importante que ahora vamos a hablar con Andrea, perdón, la prima de Jessica, que nos va a comentar un poco qué es lo que están pidiendo, porque el hombre de 62 años que impacta contra el auto de Jessica, que está detenido en este momento, tiene que prestar la declaración indagatoria, tiene que decir qué fue lo que sucedió. También, Karin, te agrego un dato, le hicieron un test para ver si tenía alcohol en sangre, si tenía alguna sustancia. Estamos esperando novedades respecto a ese tema, pero la familia está cortando la avenida desde muy temprano. Se acercaron aproximadamente a las 7 de la mañana para reclamar justicia, que este hombre no quede en libertad, ¿no? Efectivamente. Andrea, gracias por recibirnos. Sabemos que acá tu prima tiene 2 hijos hermosos, que quiero mostrar esta foto porque me parece muy, muy linda. Todos unidos por el fútbol, y ahora estos 2 chiquitos de 12 y 9 años se quedaron sin mamá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, sí, lamentablemente ocurrió este hecho que no nos podemos explicar y se cobró la vida de nuestra prima. Nada, nosotros lo que queremos en realidad es pedir justicia, que esto no vuelva a pasar, porque nos estuvieron comentando acá, no es la primera vez que ocurre. ¿Es conocido en la zona este hombre? En la zona porque aparentemente vive acá a un par de cuadras. Nosotros no lo conocemos al hombre, pero bueno, por lo que nos comentan es de acá del barrio. Karin, te escucha Andrea. Sí, Andrea, él está demorado en este momento. ¿Ustedes por qué piensan que puede salir? Bueno, lo va a tener que determinar en definitiva el juez si es que sale porque no tuvo intención de matarla. ¿Qué es lo que ustedes creen en verdad?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, nosotras lo que estamos pidiendo, vuelvo a repetir, es justicia y sí, en realidad tememos que no quede detenido porque acá el comentario que hace el barrio es que no es la primera vez que pasa y el muchacho el hombre, perdón, tiene plata por lo que dicen y varias veces pasó lo mismo y tapó todo con dinero. Entonces, nosotros lo que tememos es eso, ¿entendés? Y lo que no queremos es que lo que ocurra. En realidad queremos que quede detenido y que no vuelva a pasar, ¿entendés? En la comisaría de Rafael Castillo, ¿no? ¿Está detenido? No, ayer estuvo en la comisaría de Rafael Castillo, pero ahora sé que está en otro lugar, no sé bien en qué lugar, pero sé que no está más acá. ¿Alguien de la familia de él se ha acercado, les han hablado? Eso por un lado. Y segundo, ¿dónde pasó exactamente? Bueno, ahí lo vemos, estamos de hecho en el lugar, pero digo para que los testigos sepan que si hay alguien que vio o escuchó y a qué hora fue. Sí, esto fue en la avenida Polledo y Echeverría, Bien. más o menos al 3000... 2974, ahí lo vemos, 2900, sí. ¿Y fue el día y hora? Sí, lo que pedimos es testigos, fue más o menos a la 1:10 de la madrugada del domingo, sí. Y bueno, desde ya, que toda la gente que haya visto algo, que sepa algo, que por favor se comunique con nosotros. Porque bueno, en realidad queremos llegar al final de todo esto y que se haga justicia por Jessy. Ahora, Y también una cosa para agregarte, Karin, si alguien tiene la documentación de Jessica, porque se la robaron, estaba la documentación en el auto y ahora no está más, lo tuvieron que anotar como NN. Sí, sí. De hecho, cuando vino la policía científica, nosotros salimos de testigo y Jessy siempre salía, obviamente con los documentos, toda la documentación que uno tiene que salir correspondientemente, ¿no? Y no se encontró nada, o sea, nosotros pensamos que, bueno, antes de que llegue la policía, andás a ver quién sacó la documentación de ella. Por favor, que lo devuelvan, ¿no? Si están viendo que tengan corazón. Si uno sabe algo, si vieron que hayan tirado la documentación por algún lado, por favor, porque estamos pidiendo que nos hagan llegar los documentos. Sí. De todas formas, ya porque nosotros en realidad todos los trámites que estamos haciendo ¿Ustedes ahora, hicieron el trámite de reconocimiento del cuerpo? Ya ahí la acreditación de la identidad no, está todavía validada. no, todavía no. Ok. Todavía no porque no tenemos los documentos. En realidad presentamos la partida de nacimiento y bueno, con eso dijeron que iban a hacer la autopsia. Claro, de hecho estamos esperando todavía que la hagan. Claro, pero justamente. bueno, en realidad necesitamos el documento físico. Claro. Igual justamente dadas las circunstancias de un robo en pleno choque con la muerte de una persona, supuestamente una partida de nacimiento te identifica, quiero decir, más allá obviamente de que luego haya que seguir los pasos convenientes para corroborarlo. Está todo digitalizado, claro. deberían eso. Le quería hacer una pregunta a Celia porque la imputación es por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente. ¿Por qué algunos dicen que tu prima conducía por mitad de la calle y sin embargo la imputación directamente dice que el imprudente era este señor que chocó? Lo que pasa que acá esto es una avenida muy ancha y no está señalizada. Vos ves el video y a primera vista da la impresión de que Jessy iba por el medio y la verdad no es así. Esta es la línea que divide, por decirlo de alguna manera. Mira, vamos a mostrarlo. Es una línea que apenas se ve, pero bueno, un conductor sabe que tiene que ir de su mano, ¿entendés? Vos ves el video y ves que Jessy va a una velocidad muy lenta cuando es impactada por este hombre. Ahora, quería aprovechar para consultarte algunos datos que por ahí estaban erróneos, que circularon durante todas estas horas. Él finalmente, el automovilista detenido, tiene 62, 72... Y si es así, ¿hay algún tipo de pericia que se pudo hacer para saber si venía alcoholizado? Porque se decía durante las primeras horas que había algún efecto de alcohol. Sí, tiene 62 años, por lo que tengo entendido, porque nos dijeron que el documento empezaba con 14 millones. Bien. Y los testigos que estuvieron acá en ese momento, los pocos que estuvieron, sí, nos dijeron que estaba alcoholizado. De hecho, esta mañana yo pedí las cámaras, el video completo acá en el supermercado y el hijo no se da cuenta de las cámaras y llama por teléfono a un pariente y le dice, mira, acércate porque papá tuvo un accidente, mató a una chica y está totalmente en pedo. Esas fueron las palabras. Eso fue, claro, por ahí... También sé que sí, claro. Sí, claro, pero a él claro. le pueden hacer el Igualmente dosaje sé de que le alcohol hicieron- después. ¿Se pudo hacer la pericia?
Creo que se lo hicieron, la pericia lo hicieron. No sabremos todavía el resultado de la graduación alcohólica que tenía, pero sí sabemos que estaba alcoholizado. Sí, estamos esperando los resultados, pero sí tenemos entendido que se estaban haciendo. Bueno, pero hay esos testigos estudios. también que lo vieron alcoholizado bajando del auto, ¿no? Y está el testimonio del hijo. Claro. Sí. Tati. Sí. Andrea, mientras estamos hablando, vemos constantemente imágenes de Jessica. Jessica tenía 33 años, Preciosa mamá mujer. de dos niñitas, de 34. dos criaturas. Y quiero que nos cuentes un poco más quién era Sí. Jessica, ¿no? Entrenadora de fútbol. ¿Qué más podemos conocer de ella? Jessica, sí, era una apasionada del fútbol. Desde chica jugaba a la pelota. Su marido, sus hijos, sus hermanos. Entrenaba a un grupo de chicas del Club San Francisco. Ella también pertenecía a un club de fútbol. Jessica era una persona muy conocida en el ambiente futbolístico, muy querida, una persona muy sana. ¿Y como mamá? Una persona muy humilde, un corazón enorme. Como mamá, intachable. O sea, ella daba todo por sus hijos, siempre. Para los vemos en la foto festejando, ¿no? Celebrando Argentina. Sí. ¿Cómo fue contarles a ellos la muerte de su mamá? Claro, ¿quién fue quien lo hizo? Pues están con el padre ahora ellos, Mira, ¿no? eso... Ahora están con el padre, sí, no están acá ninguno, ni el padre ni los nenes. Y fue duro, imagínate que no es fácil para uno que es ¿Qué te adulto parece? entender la situación, para los chicos menos, ¿entendés? Sí. Vos los ves a las criaturas y ellos es como que no caen, uno mismo no cae. No, por pero supuesto que son chicos yo que creo van a lo necesitar peor viene mucha ahora. ayuda, mucho acompañamiento, ¿no? De algún Sí. psicólogo, algún profesional que pueda Sí. acompañar un dolor tan grande. Sí, porque ya te digo, Jessie era una mamá intachable, estaba siempre, en todo momento para ellos y es un golpe muy duro para todos, pero para las criaturas, imagínate que, o sea, es algo inexplicable. ¿Cómo le haces entender a un chico que la mamá no está más? De hecho, cuando ella volvía, que se da el accidente, había ido a buscar algo para su hija, unos botines. Sí. Ella le había prometido a la hija unos botines y justamente había ido a retirarlos. Y bueno, nunca llegó a justo entregárselos, lamentablemente. Andrea, muchas gracias. Ahí vamos a estar con nuestro móvil, No, con por favor. Romina, atentos a que esto no pase como una historia más, sobre todo si ustedes sospechan que pueda haber un soborno de por medio o una situación irregular que no debiera, pero sabemos que muchas veces pasa. Así que la presencia de la cámara tiene mucho que ver con eso. Te abrazamos, Andrea. Debe ser una situación espantosa Dale. con un familiar, una mujer tan luminosa como la que veíamos en pantalla, que era Jessie. Un abrazo. Gracias, Romina. Otro tema que tiene que ver con alguien que acá nosotros en el medio conocemos, si no trabajamos con él, los cruzábamos en los trabajos, era mi caso que yo lo cruzaba en la radio, y tiene que ver con Alejandro Cerviño, conocido comunicador, y una denuncia bestial por lo que se llega a conocer que declara esta mujer y la cámara gesela a su niño. Abuso sexual a su propio hijo, esta es la denuncia. Tati tiene más información. Karin, lo que tengo en mi poder acá es la pericia psicológica que le hicieron a un niñito, que por supuesto vamos a manejar con muchísimo cuidado. Como vos decías, la denuncia es aberrante, cuenta situaciones desde muy pequeño. El hijo de Alejandro Cerviño y Cintia, su expareja, cuenta situaciones de violencia, cuenta situaciones muy traumáticas. Hay un pedido de detención por parte de la querella, de quien lleva la causa en nombre de este niño y de Cintia. Y bueno, y el mundo, la sociedad argentina que se está enterando a partir de este fin de semana de esta denuncia y tratando de entender qué es lo que pasó, por supuesto. El doctor Gallego está en comunicación con nosotros, abogado de Cintia García, la mamá del niño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, un placer.
¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes para vos y tu equipo, que con tanto respeto veo están tomando un tema que es delicado, por cierto, ¿no? Absolutamente, de hecho tenemos una profesional en nuestros estudios para hablar con propiedad de lo que significa una situación tan aberrante. ¿Qué pasa en este punto? Él, ¿por qué no se le pide la detención? En algún momento los mensajes en nuestros teléfonos no se entendían si la detención había sido pedida por ustedes, pero en definitiva, ¿dónde está él y qué se sabe y cómo va esta causa? Bueno, la detención es una medida que podría estar adoptándose en estas próximas horas. Fue un pedido de esta querella, que lo repetimos en 5 oportunidades. Una causa, Karin, que lleva más de 3 años, ¿no? Yo me encuentro con esta causa hace unos meses, con una mamá desesperada porque la causa no avanzaba y veo que las pruebas son demoledoras y las pruebas son pericias oficiales que tienen que ver con pericias sobre el señor Cerviño y con pericias y con un relato estremecedor del niño, ¿no? Que es quien pone todos los elementos sobre la mesa de lo que le ha ocurrido. El niño ha sido evaluado en términos de lo que es su verosimilitud, en términos de lo que significa que no ha sido inoculado su discurso por terceros ni por ningún adulto, con lo cual los hechos están Absolutamente. comprobados. Doctor, eso tengo acá, como usted dice, la pericia es terrible y quiero decir esto, es una pericia oficial, no es una pericia de parte, porque a veces estamos hablando de profesionales que puede poner quien acusa o quien se defiende. En este caso es una pericia oficial en la que trabajaron peritos de parte de cada una de las partes, pero la perita oficial en sus conclusiones dice que no se detectan indicadores de inoculación en el relato y también dice que la situación para el niño, estamos hablando de una inoculación en el relato que nadie le dijo lo que tenía que decir. No está influenciado. Un niño de 8. Exactamente. Que no, 5 años en este momento, ¿no? Cuando este se hace momento, esta pericia, doctor. Eso. Sí, efectivamente. La pericia se hace... A estos días tiene 8, esa pericia es de los 5 años. Pero es tan terrible lo que dice la pericia que la gran mayoría, por supuesto, no la podemos y no la vamos a repetir acá, pero que habla, y a mí me sorprendió, de que para evitar la revictimización del menor, recomiendan no hacer cámara Gesell. Tan grave es de lo que estamos hablando que una perita oficial recomendaba que no se hiciera la cámara Gesell para no poner al niño de vuelta en esta situación. Cámara Gesell que entiendo que de todas formas por el proceso judicial se tuvo que hacer, ¿correcto? A ver, Juan. Sí, efectivamente se hizo. Nosotros coincidíamos con esta perita oficial que ya había recogido un testimonio muy demoledor, pero finalmente el 14 de julio de este año se hizo cámara Gesell y estuvo presente el juez de garantías, la fiscal del caso, el abogado de Cerviño y la perito de Cerviño. El relato fue aún más estremecedor por parte del niño, dio más detalles, dio datos aberrantes que, como dijeron los peritos, jamás podrían ser expresados por un niño de esta edad, sino es que hayan sido vividos como fueron vividos por este niño, esta verdadera pesadilla. Ningún perito de la defensa intentó siquiera hacer una pregunta o sugerir una pregunta hacia el niño porque se agarraban la cabeza y esperaban que termine el relato porque es realmente fuertísimo. Con posterioridad al 14 de julio, que efectivamente se hizo esta cámara Gesell, yo pedí en 5 oportunidades que se detenga a Cerviño y que se lo convoque a prestar declaración indagatoria. Finalmente la indagatoria se lo convocó el 13 de septiembre, esto es hace muy poquitos días, y Cerviño concurrió y se le leyeron todas las pruebas en su contra y eligió negarse a declarar. Dijo que se negaba a declarar, inmediatamente la fiscal le hizo saber las normas sobre excarcelación, que en este caso no lo amparan, porque la pena en expectativa por los delitos denunciados por su propio hijo es superior a los 20 años y las normas sobre excarcelación benefician por delitos hasta 8 años, por lo cual ahora estamos insistiendo con la detención. Bien, doctora, ahora seguimos. En nuestros estudios está Julieta Petit. Julieta es psicóloga especializada en abuso infantil. De tan grave, la psicología tiene distintas especializaciones, esta es una de ellas. Julieta, el hecho de que a la criatura alguien recomiende no volver a hacerle una cámara Gesell, ¿cómo es el proceso del trauma? Una vez que el niño empieza a contarlo, si cada vez que lo cuenta revive, ¿cómo es en su pequeña cabeza cuando hay un juicio de estas características contra su propio padre? Primero hay que aclarar que la justicia es adultocéntrica, entonces en muchos casos, en la mayoría, no está contemplado que aquel que va y es objeto de estudio es un niño, sí. ¿no?
La verdad que esa medida que pide la fiscal o la perito en ese momento es lo que se debe hacer. Si es contundente el relato y si ella considera que puede informar, sería lo mejor. Pero la Dejarlo realidad en paz, que no hable más. La realidad es que el sistema revictimiza porque no está pensado para niños. Y bueno, eso es muy terrible. Y en ese caso se interrumpe, una vez que se conoce la situación, que la madre llama a su abogado para pedir primero la separación, hay todo un protocolo que me gustaría que lo indicaras de cómo es que uno se tiene que comportar frente a la confesión de un niño. ¿Qué es lo primero y principal que hay que hacer y después cómo se sigue, ¿no? Sobre todo si hay un proceso en el medio así, que el padre está todavía En libre. principio, que es lo más difícil, es no mostrarse alarmado o no mostrarse desesperado o desesperada ante un relato que es desesperante, ¿no? O sea, es una tarea difícil. Pero lo que no tiene que sentir el niño o la niña es que eso que está diciendo está mal, ¿no? Porque es un proceso de culpabilización que se va generando durante muchos años. Un niño que sufre abuso sexual rara vez es una sola vez, ¿no? En general son procesos de mucho tiempo. Y después, bueno, siempre hacer la denuncia para cortar el contacto lo antes posible. Exacto, porque lo primero que se dice es alejar del victimario y ver potenciales otras víctimas en caso de que tenga una familia con otros niños. Tengo entendido. Los dos. Perdón, primero estaba David. Está bien, no, por favor, Lola, dale. Tengo entendido que generalmente cuando se dan estas primeras conversaciones es muy importante, y me gustaría que me lo aclararas el por qué, porque nos lo explicaras, es muy importante que tanto la mamá o el papá que está escuchando el relato le explique al niño que a él no le va a pasar nada, que va a estar seguro. Esto sucede porque en líneas generales son amenazados durante todo este tiempo, ¿no? O que eso que están haciendo ellos lo quisieron y lo buscaron, o que le van a hacer algo a un familiar muy querido, podría ser la mamá, la abuela, no sé, en el contexto que sea. O mismo tener identificación de que le pase algo al padre, tal vez si el niño no entiende que la verdadera significación de lo que sucedió. Sí, depende de las edades, claro. Yo creo que en este caso hubo algunos indicios en cambios de comportamiento, algunos avisos en la escuela, por eso es muy importante también, siempre recordamos acá la importancia de la ESI, por supuesto, pero adultos cercanos que empiezan a ver que algo en el comportamiento cambia. Estamos hablando de chicos muy chiquitos. Sí. Volvemos a la causa, David. Quisiera preguntarle a Gallego, Juan Pablo, usted recién dijo, a propósito, que cuando agarró la causa, hacía 3 años que esto estaba parado. Claro. ¿Qué trababa algo tan grave como es solucionar un hecho de esta envergadura y donde hay un menor que está siendo o que venía siendo abusado? Bueno, David, muy claro la pregunta. Evidentemente, lo que yo puedo imaginar es que había algún tipo de influencia o lobby que trababa, ¿no? Porque pocas veces yo he visto tanta prueba oficial, como contaba por ahí Tatiana, y es que ni siquiera tiene que ver con meras declaraciones unilaterales de la madre, ni mucho menos. Es la declaración del niño, pericia sobre el niño, pericia sobre Cerviño. Entonces creo que evidentemente ha habido hasta aquí una cierta protección. Por lo que entiendo, este hombre Cerviño es o era hasta hace muy poco la voz del estadio del Club Quilmes. También está representado por abogados muy significativos de jurisdicción de Quilmes, donde esto tramita. Y creo que esto puede tener algo que ver con una demora, pero que es inexplicable, que no se justifica. Creo que es muy clara la psicóloga que tienen en el piso. Veo las preguntas de Lola y de Tatiana en un sentido muy claro en cuanto a evitar la revictimización. ¿Qué pasó con las pericias de Cerviño? Que me imagino que también le hicieron pericias. ¿Qué se puede saber de esas pericias? Sí, por supuesto. Pericias forenses oficiales que no impugnó, que están hechas por peritos forenses oficiales y que determinan indicadores que son concordantes con este tipo de ataques. Por ejemplo, la imposibilidad de controlar impulsos, la agresividad en el campo sexual, el infantilismo en el campo sexual. Después, una cosa que llamó mucho la atención a los peritos es que Cerviño no se angustia, que lo que hace es simular angustia, ¿no? Y hemos visto ya en el día de hoy disparar. Cerviño se negó a declarar hace pocos días, la fiscal está decidiendo si define su detención, y en paralelo Cerviño ha salido a contestar a su hijo hablando de falsas acusaciones. Ahí doctor, quería hacer un punto. Le voy a leer un detalle de un mensaje que él le envía a un periodista, un colega,
Le dice, Sí. hola Damián, gracias por contactarme, mi prioridad es mi hijo, él tiene 8 años, ha sido expuesto brutalmente, la da vuelta, básicamente, estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pasan sobre mí, mi familia y entorno, y en los próximos días habrá oportunidad para que charlemos. En relación a esto hay que decir también, aclaramos, doctor, él no declara en una primera oportunidad, sí se somete a pericias y esas pericias lo dan complicado, diríamos. Efectivamente, y se negó a declarar. Por eso ese mensaje que vos lees y que yo tomé conocimiento hace un ratito es gravísimo, porque él está difundiendo y hablando de falsas acusaciones de su hijo y diciendo que todo se va a aclarar. Y él debió aclararlo cuando fue citado, el 13 de septiembre, donde se negó a declarar. Entonces, si él no declara, evidentemente es por recomendación de sus abogados, tendrá que ver con la estrategia que ellos están siguiendo. Ahora, un dato, yo conozco mucha gente que trabaja o trabajó en el último tiempo con Alejandro Cerviño. Él hace bastante que viene contando, sin este nivel de detalle, por supuesto, pero que estaba en una situación judicial, decía, con la madre del niño, La empresa y que lo no sabía. podía ver a su hijo, pero no sabían, por lo menos la gente, los productores con los que yo tomé contacto, no sabían que se trataba de una causa de abuso. No conocían esta magnitud. Pensaban más en separaciones conflictivas entre los padres que en algo tan grave y tan tremendo. Ahora, Doc... Exacto. Si algo queda claro con los elementos a la vista es que la controversia la tiene con su hijo, ni siquiera con la mamá del niño, quien ha denunciado ser víctima de violencia de género, lo cual corre por otro carril. Claro. Pero la acusación y la imputación surge de los elementos y de las manifestaciones de su hijo, que han sido debidamente controladas por sus propios peritos, por los de Cerviño, y han sido supervisadas por peritos oficiales y son categóricas. Y les digo que habla de detalles escabrosos que prefiero evitar, pero son de una tonalidad sexual que ronda la perversión en relación a un propio hijo, ¿no? Entonces, esto es Cerviño, el problema lo tiene con su hijo, ¿no? Acá nadie le está denunciando por otra cosa, ningún adulto, ni es que meramente recibe una carta de documento. Tiene una causa muy severa desde el año 2020, donde su hijo ha declarado reiteradas veces, incluso más allá de lo que el protocolo indica, como bien decía la forense que los acompaña, y aún así, revictimizado también así, el chico ha sostenido un relato ¿Cómo está el verosímil y niño concreto. Hoy estamos hablando de una criatura de 8 años que viene atravesando una situación dificilísima. ¿Qué se puede saber de cómo está? Por supuesto, guardando todos los cuidados del caso. La verdad que, el daño que esto provoca es un daño difícil de reparar. No obstante eso, yo por lo menos advierto en la madre que por supuesto lo mantiene escolarizado, lo mantiene en actividades, por supuesto en permanente terapia, y es un chiquito que con todas las dificultades del caso trata de avanzar. Pero ahora, creo que la doctor, respuesta de la justicia también es importante. Acá leyendo en el expediente parte de la declaración de Cintia, la mamá, habla de un hecho que sería totalmente gravísimo de comprobarse esto, imagino que ustedes lo tendrán en cuenta. Le voy a leer textual: me dopaba para poder quedarse con el nene a la noche libre y a veces me dopaba para llevarlo a las casas de otras personas. ¿Esto es así? Sí, efectivamente estas cosas emergen también de la prueba. Yo hasta acá he sido muy cuidadoso. Por ahora el imputado y sobre el que pesa el pedido de detención es sobre Cerviño. Yo no descarto que se desmenucen también estos aspectos del relato y haya otras responsabilidades y otros agravantes. Insisto, los hechos son gravísimos. Todo abuso es grave. Yo no subestimo a ningún caso de abuso, pero digo que particularmente el que nos ocupa y con la prueba ya rendida, esto no es una mera acusación, no es una discusión entre adultos, sino que es algo gravísimo. Y que está probado, puede derivar en otras consecuencias. En lo inmediato debe resolverse la situación de Cerviño. Julieta Petit está con nosotros, es psicóloga especializada en abuso. Y uno se pregunta, esta persona, una persona pública, comunicador, que tenía un buen trato con sus compañeros, de hecho muy querido, ¿qué pasa por la mente del victimario? ¿Fue víctima alguna vez? ¿Qué se puede entender de esa doble faz que puede tener una persona haciendo cosas aberrantes y siendo tal vez teniendo muchos aspectos positivos, incluso hacia con la víctima?
Lo primero que hay que comprender a nivel prevención es que no hay ningún rasgo que podamos detectar a simple vista en relación a un abusador. Es decir, que podría ser cualquiera, ¿no? Cualquiera con una estructura psíquica específica. Pero quiero decir que están integrados muy orgánicamente en la sociedad. Por eso nos sorprendemos tanto cuando aparecen casos de gente que conocemos, ¿no? Pero lo que sí es importante entender que es una estructura que es por las ramas de las perversiones, digamos, podría ser psicopatía, un montón de... En general son personas que en su infancia o son los primeros, en el momento en que se desarrolla la psiquis, han sufrido también abusos, o sea físicos o sexuales. La mayoría de las veces sí. No podríamos decir que todas las personas que sufrieron abuso luego son abusadoras, pero hay un gran índice de abusadores que han sufrido maltrato infantil o abusos sexuales en la infancia. Ahora, ¿qué nivel de perversión, ¿no? ¿Qué nivel de perversión se redobla, pregunto, en una situación de abuso donde el abusador hace participar a terceros? Claro, eso sí, ya es más grande, digamos, ¿no? Porque es más una red de pederastas. De compartir la perversión, Claro, en definitiva, sí. No solamente satisfacer la propia pulsión, sino de ir por más allá. Sí, más pericias, Tati. Sí, a ver, Karin, tenemos acá la pericia y vamos a tener mucho cuidado en lo que compartimos porque hay un niño, porque no vamos a revictimizar de ninguna manera a un niño, pero algunas de las cuestiones que hablan de violencia más allá de la sexual, ¿no? Que le quería preguntar al abogado, ingresarlo en la ducha fría, encerrarlo, patear a su mascota, ver videos donde maltratan animales, todas cosas de un nivel como de perversidad, ¿no? Sí. Más allá, por supuesto, de toda la situación de abuso. abuso. O sea, se le suma, por una cosa puede ser un abuso que esté solamente sexual, pero esto se le suma y es aún algo maltrato. peor. Es maltrato. Sí, es maltrato. Es otra pero además del maltrato como una cierta perversidad, ¿no? Ver videos donde maltratan animales, maltratarle a la mascota como todo un componente que, bueno, lo tendrán que evaluar desde las pericias psicológicas. 3 años tiene pericia, esto, Tati. Sí, la pericia en lo que habla del relato sexual es irreproducible, Karin. No podemos de ninguna manera contar nada de lo que dice acá. Es muy concreto, es realmente muy gráfica la situación. Y el doctor nos decía recién que en Cámara Gesell esto fue peor. Yo no sé cómo avanza desde lo psicológico el relato, ¿no? De lo que recuerda un niño que fue abusado a los 3 años, cómo eso se va asentando en el tiempo. La realidad es que también en la medida que van hablando se van sintiendo más seguros, cuando aparece como todo un dispositivo que lo protege, y por eso el relato va creciendo. Entiendo. Porque se van sintiendo más seguros en el espacio como para poder hablar. Incluso cuando van creciendo de edad. Porque además lo que es muy importante entender es que cuando un niño relata un abuso, está diciendo solo aquello que puede poner en palabras. Es decir, que hay un montón de otra información que quedó atrapada en el cuerpo, digamos, de alguna manera, como trauma, pero que no pudo explicar. 1 de cada 10, ¿verdad? Sí. Es la regla. 1 de cada 10 personas, de niños, pueden hablar. Por eso hay que facilitar, y la ESI si lo hace, las condiciones y ponerle palabras para que ese niño, si vive una situación irregular, que ni siquiera puede interpretar en su cerebro, porque generalmente es alguien que los ama y muchas veces les da, no como en este caso que era maltrato, sino muchas veces les da mucho amor. Sí. Entonces es la confusión más espantosa. Sí, Tati. Cada vez que me ponía la música a todo volumen para que nadie me pueda rescatar. Yo sabía cuándo. Hacía ruido y me miraba con los ojos rojos del diablo. Mi amor. Pregunta Lola. Sí, quería preguntarte con respecto a lo que sucede cuando es abuso intrafamiliar, que no es lo mismo en un abuso que tiene que ver con el exterior, a lo que es esos contactos principales que tienen los chicos, que es el entorno familiar, el entorno docente, lo que es el entorno más cercano. ¿Qué pasa, qué redobla, al menos bajo mi punto de vista, cuando es intrafamiliar? Lo que lo redobla es el afecto, ¿no? Porque es como que el niño todo el tiempo está viendo 2 personas, ¿no? Sí. Una que podría ser el diablo tomando
esta frase, y otra que podría ser el que le da de comer la leche y lo lleva al colegio, ¿no? O sea, la persona que lo protege es la persona que lo ultraja. Que lo lastima, claro. Por eso también muchas veces tardan en hablar. Y es importante aclarar que el 90% de los abusos en la infancia son intrafamiliares. 90%, y me parece que es importantísimo subrayar esto. 90% del abuso infantil es intrafamiliar. Aquella persona a la que vos le das la custodia de tu hijo, dejas que cuide de él, lo dejas a solas y piensas que es una persona de confianza, está dentro del 90% de esas personas si es que ocurre algo. Digo, Sí, a veces uno no quiere ver. No lo y es quiere la ver. negación del adulto, porque Seguro. es muy terrible, Es muy como espantoso. padre o como madre, pensar que la persona de tu confianza es la misma persona que está dañando a tu propio hijo. David. Julieta, consultarte a propósito y en línea con todo esto, un chico que tiene a su mamá que lo ama, lo respeta, lo quiere, pero le está preguntando qué pasó con su papá que no lo ama, no lo respeta, no lo quiere. ¿Cómo ese chico puede confiar en un adulto cuando el adulto padre, referencia absoluta, le hizo todo lo que le hizo? Ese es un trabajo terapéutico de mucho tiempo, pero en ese momento específico tiene que ver con las acciones que tomamos en relación al relato. Si uno aborda el relato de un niño con respeto y toma acciones consecuentes para protegerlo, eso el niño lo percibe, ¿no? Doctor Gallego, quería consultarle, porque estamos hablando de una persona pública, conocido para algunos, conocido para otros. Cuando pensamos en que esta causa por ahora lo que trata es de ver qué pasó con ese nene que es víctima, ¿no se podría desentrañar tal vez alguna cuestión todavía más complicada? Es decir, algún tipo de imágenes que este hombre tendría. ¿Eso lo podremos saber en algún momento? ¿Hay alguna medida de secuestrarle el teléfono celular? Digamos, ¿se puede llegar a allanar el camino para que esto pase? Yo creo que si se cierra este proceso de impunidad que parece que estamos cerrando con esto a la luz, es probable que se avance en ese camino. Efectivamente, el niño está contando más cosas. Yo creo que hay cuestiones con imágenes. Yo creo que hay una posible participación de terceros. Entonces esto podría generar algo más que también nos podría llevar a pensar que fue parte de la protección, ¿no? Pero bueno, creo que ahora es decisivo que la justicia y en este caso la Fiscalía no demore más en resolver la cuestión procesal del señor Cerviño, quien se negó a declarar y que debe ser procesado y detenido en estas horas. Pero es muy probable, creo yo, que la pesquisa pueda avanzar como lo adelanta Diego, ¿no? Pero por eso, hay que buscar el responsable del tiempo que se pierde, ¿no? De esta cantidad de años en el que no se apresa o que no se toma en serio lo que dice la criatura cuando se sabe y la ciencia así lo respalda, que criatura que hable y sobre todo en esos términos, criatura que dice la verdad. ¿Dónde se puede encontrar esta traba? Para accionar legalmente contra estos magistrados o personal de fiscalía o de policía, no lo sé, que no han actuado. ¿Dónde Yo creo que falta capacitación. No sé si el doctor está de acuerdo, pero hay mucha gente dentro del sistema judicial que no sabe cómo trabajar abuso sexual. Bien. Pero acá pareciera haber connivencia también. Sí, él está hablando más de connivencia. Igual está bien lo que dice todos ella. los casos que tengo contame. tardan 7, 6 años. La mayoría de los casos que atiendo todavía no tiene condena. No sé este caso en particular, pero quiero decir, O sea, es que se muy está común. tardando. Sí. Muchos Ahora pensemos, años. Karin, ¿por qué alguien Ahora te dejo, protegería Juan. a un abusador? ¿Por qué alguien qué? ¿Por qué alguien protegería a un abusador? Porque no le creen a la víctima. Una de las cosas, pero Exacto. también No le creen a la perfectamente mujer. podría ser lo que dice el doctor No le creen a Gallego. la mujer. La connivencia puede tener que ver con que haya gente que también caiga con Cerviño. A ver, Juan Pablo, doctor. Bueno, es una posibilidad lo que marca David, por supuesto. Yo creo que aquí básicamente ha habido connivencia, ha habido protección, a lo que se suma a veces la falta de capacitación y a lo que se suma, como vos decías, Karin, pareciera que toda víctima de abuso o todo niño es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Entonces conjugan estos tres factores de una manera casi perversa. Pero en este caso es notoria la protección y la demora en el procedimiento cuando la prueba ya se produjo, porque en otros casos a veces se demora pero no se logran producir pericias contundentes como en este caso. Así que creo que aquí lo que prima es una protección que, como lo adelanta David, esta protección podría tener
tanto por favorecer a este sujeto con algún nivel de influencia y de lobby, evidentemente en Quilmes, como eventualmente por la responsabilidad de terceros que surgirían también del relato del niño, ¿no? Por eso digo, es tan importante que la justicia no demore más, que esto tenga un rápido corto, porque también para el niño es muy importante, no solo lo que bien se dijo allí sobre la contención de un adulto protector, en este caso la mamá, un terapeuta, sino que también el niño ya a esta altura, con 8 años, luego de este peregrinaje, necesita una respuesta de la justicia, que la justicia dice que le cree y que la justicia genera consecuencias por el responsable, ¿no? Es parte de la sanación. Gracias, Juan Pablo Gallego, el abogado de la mamá de este niño, hijo de Alejandro Cerviño, con esta situación espantosa. Y para Julieta, para concluir, una vez que empieza el tratamiento, una vez que el niño pone en palabras, ¿cómo sigue la vida? Y si hay alguna secuela o no, ¿cómo se puede saber eso? Cuanto antes uno empiece a trabajar con un niño, una mejor calidad de vida lo espera, ¿no? Lo que sí es importante es que los procesos judiciales se apuren, porque son niños que crecen en el sistema judicial, y cuanto más largo hacemos ese proceso, más difícil es sanar el trauma. Bien, bien. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Ha sido muy, muy amable. Bueno, 11 53 40 11 57. Son casos que en este caso le toca a un comunicador, colega nuestro, en la aberración más indecible de lo que se sufre y lo que toda la familia después sí entiende, amén de que la principal víctima es un niño, que afortunadamente ahora lo están escuchando. 11 53 40 11 57, cuando la tele puede ayudar y puede incluso difundir, ¿no? Y darle voz a los que no la tienen. Para que tengo el artrostop. Espérate con el artrostop. Pero acá está el tecito. El tecito, después les hago de fila, después les hago. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop Te Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua que va directo ahí al líquido sinovial y trata en forma rápida. Tiene 3 alternativas de tinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Y como siempre, lo encontrás. Muy bien. Pasamos de un tema muy difícil. Escucha esto, porque si hay algo que llena de energía y de emoción a la... Ay, Dios, no te puedo creer que lo tengo. ¡Lo tengo en vivo, Chewbacca! ¡Ay, me muero! ¡Escuchalo! Es bueno. No sé si me da miedo. ¡Ay, Dios mío! No, esto es la primera vez que me pasa. Mirá la altura que tiene Chewbacca. Estamos cumpliendo un sueño. Y vos falta, Hola. No sé si, pero sos tierno, ¿verdad? Y estás, claro, y con spray te han peinado, por lo que veo, es el mismo que me pusieron a mí. Dios mío, un ratito, ya te tenés, no, pero después podés volver. El ser humano que está detrás, ¿sí? Querés a los chicos mucho, ¿no? Mucho, con el corazón. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, que lo tengo que... No. Ok. ¡Ay! Que me lo dicen el oído, me mata. Y les contamos la historia del Chewbacca argentino. Después del corte, dale. Adiós. Y no sé si... Vengo acá con Zona Libre. De liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente lo más rápido posible. De venta, Zona Libre, que hay que ponerle a Chewbacca. Si le agarran piojos, te lo pido por favor, no alcanzamos con lo que tenemos acá. Bueno, acá tengo algo muy bueno, porque si tenés los ojos tan secos que no se te cae ni una lágrima, bueno, así como Vera y probá Coltrix Hydra, lágrimas humectantes y lubricantes. Coltrix, ojos frescos, se te vuelve en contra. Atención, hasta vos mismo, bueno, vos probá esto, que se llama nuevo Melatol Día Relax. Melatol Día Relax. Días hermoso, ahí lo tengo sentadito ahí atrás con su cabeza Chewbacca. Es ver, ahí está Rodrigo. ¡Qué lindo, Rodrigo! Un placer conocerte, pero queremos saber cómo está en la acción nuestro Chewbacca argentino. ¿Lo vemos? Dale. Mi primer hijo, Felipe, nació
en Singapur, estábamos viviendo allá, vivimos 4 años en Singapur. Nació con un problema con síndrome de Williams. Tuvimos que hacerle una intervención quirúrgica importante y en Singapur no nos podían dar una solución. Entonces lo que hicimos fue recurrir al Garrahan en esas épocas. A Feli lo operaron del corazón, salió todo 10 puntos. Es un nene que hace una vida normal. Y cuando en esas épocas recurríamos al Garrahan para hacer las consultas, yo me encontré con los personajes de Star Wars, que no lo podía creer porque eran exactos. Era lo que yo siempre había soñado ver en persona. Y empecé a averiguar quiénes eran esas personas que visitaban pacientes en los hospitales. Me encontré con las legiones y dije, bueno, algún día mi misión va a ser formar parte, tener un traje para poder devolverles a estas instituciones lo que hicieron por mi hijo. Brindar esa experiencia es algo que te da ganas de seguir haciéndolo cada vez más, porque te das cuenta que estás dejando recuerdos imborrables y que es algo que para un niño eso es fundamental. Hermosa imagen, muy bien los chicos editores. ¡Bravo! Porque es tan noble, es tan noble. Escúchame, te pido, mira, no, todos estamos fascinados con Chuy. A ver, todo empieza con tu niño, como vos lo contás, y con las legiones. Sí. ¿Qué son las legiones? Son agrupaciones de fans de Star Wars que existen en todo el mundo. Argentina no es la excepción. Aquí seremos alrededor de 300 miembros activos. Y cada uno tiene un traje. Vos no lo eras hasta que lo viste en el Garrahan. Yo no lo era hasta que... Yo era fan de Star Wars de toda la vida. Te viste todas las pelis. De ver las pelis en Super 8 en una pared cuando era chiquito y me daba miedo. Y me muero. Y en esos momentos, como papá de un pacientito del Garrahan, me encuentro con trajes de Star Wars dando vuelta por los pasillos visitando niños. Vos dijiste, ¿qué es esto? Eran fascinantes los trajes, eran trajes réplica. Ahí está, no es cualquier cosa. No, ahí está el secreto. Todos nuestros trajes están aprobados por Disney y Lucasfilms. Entonces son trajes oficiales. Y... que de hecho te permiten mostrarlos un ratito, ¿verdad? Porque el fin es otro, que es el que tiene él. Es un fin solidario, totalmente. Estamos apadrinados por George Lucas con una única misión que es ser solidarios. Entonces, en todo el mundo me encanta porque no venís con el Chewbacca con 4 pelos, ¿viste? Ese es el posta. No, escúchame. Podría ser una película, podría ser parte de una película tranquilamente. Totalmente. Podría, quizás, sí. Es el que te encontrás en Disney. Sí, absolutamente. Está a ese nivel. Está a ese nivel. Espera, la cabeza la hiciste vos. La cosa es que el niño, ¿cómo está primero? 10 puntos, hace una vida, es un nene súper feliz. Me alegro. Con su grupo de terapeutas alrededor. Tiene síndrome de Williams. Sí, ¿qué es el síndrome de Williams? Síndrome Vamos de Williams a informar. Es una patología que se da en 23.000 nacimientos, que le genera retrasos madurativos, problemas en la elastina, exactamente. Sí. Y en el caso de Feli, que es mi hijo mayor, hubo que operarlo del corazón, fue una operación importante. Bien. Y justo en esos momentos me pasó esto, de ver personajes de Star Wars en los pasillos. Entonces dije... esto alguna vez lo quiero hacer, de hecho lo encaré años después, esto fue en 2014 cuando pasó esto, y yo lo encaré años después cuando pude confeccionar un traje y tenerlo realmente ¿Pero vos para de dónde devolver. ¿Sabías confeccionar qué? No sabía. Eres del mundo de la publicidad. Yo soy diseñador gráfico, exactamente. Claro. Algún tema artístico noción, tenía, sí, por supuesto. pero jamás había esculpido ni enhebrado un pelo ni nada en absoluto. ¿Pero esto está esculpido y enhebrado? Sí, los pelos son todos enhebrados de amechones. Tiene miles y miles y miles todo el traje completo. ¿Los pelos dónde los sacaste? Los pelos se compran, es un pelo que se consigue, que viene en trenzas muy grandes, que se llama canicalón. Es un pelo, no vas a un negocio así, me da pelo de Chewbacca, digamos. No exactamente. No, eso sí. Pero lo que sí hay que tener para cumplir con la aprobación es justamente el código de color del pelo. Tiene que ser el mismo que la película. No solo eso. Pasa también con los mapas de pelo, dónde tiene cada color, la altura, 2,25 metros, tiene que ser exacto. altura exacta del personaje para poder aprobar. ¿Te había subido zancos en antes? Plataformas? No, tampoco, nunca lo había hecho. No. Es como mirar desde arriba. Está bueno porque siempre mirás desde arriba en los eventos, ves absolutamente todo. Es como el guardavidas, ¿viste? Que vigila todo. Bueno. Arriba del coso. Exactamente. Bueno, la cosa es que lo empezaste a hacer y cuando te largaste. Cuando me largué. ¿Y cómo fue ese Yo lo primer podía creer. día? Es ¿Dónde increíble. Las caras de la gente son realmente, tanto adultos como niños. Los adultos se me acercan mucho llorando.
Me dicen, esto es el sueño de mi vida. O sea, lo que es increíble de esto es que compran realmente el personaje. Se olvidan que hay un Rodrigo adentro, un humano. Ni me conocen siquiera. Contemos que recién en el corte todos nosotros, que somos bastante yo le mandé a mi cuñada, que son fanáticos, mis sobrinos. A sacar la foto, el videíto, todos. Escúchame, es verdad. El sonido que emite es una máquina, ¿es un qué? El sonido le instalé una placa de sonido que lo que hace es, cuando yo abro la boca, muevo la mandíbula de Chewie, eso activa dos tipos de sonidos diferentes. Si la abro poco, modula en tonos tranquilos. Si la abro grande, en gritos. Todos de Chewbacca grabados de la película. Pero eso alguien te enseñó a hacerlo. Tampoco lo había hecho alguna vez. Es tiempo y poner y probar, prueba y error. Todo es posible. En pandemia lo empecé, me llevó 2 años y medio. Claro. Me vino bien el tema de la pandemia, de no poder salir y estar todo ese tiempo libre. después de familia, cuando se van todos a dormir. Escúchame, vos tenés bebito también ahí. Tengo, sí, Valentín, que es el más chico, que es de 3 años. Se lo sabe, 3 años. Ya los no se asustan, no Crecieron nada. con esto, crecieron viendo a su padre probar sonido, pasando con la cabeza de Chewbacca por la casa. Es una normalidad para ellos. ¿Y hacen alguna convención mundial, digo, que se juntan de cada parte del mundo? Se llama la Star Wars Celebration, que se hace generalmente en Estados Unidos. El año que viene se hace en Japón. Se hizo en Londres el año pasado, se hace cada 2 años. Y ahí juntan miles y miles de Chewbacca. Ahí te encontrás con todos los Chewbaccas del mundo, que yo estoy en contacto permanente a través de un foro que se llama Wookiee Builders, constructores de Chewbaccas, en el cual compartimos conocimiento y decimos, miren, yo probé... Por ejemplo, vos probaste la placa de sonido y se la pasaste a otros. La placa de sonido y les cuento los tips para poder confeccionarlo ellos también. Y así. Con lo de la altura fue todo un tema. Claro. Porque yo en principio... Empecé probando zancos y los zancos son muy inestables. Tenés que estar en permanente equilibrio moviéndote. Escúchame, tu mujer. Una paciencia. Es hora de que hablemos de ese ser humano. Bárbara. La princesa Leia, no te preocupes. Le puso los rodetes. No se los quiso poner todavía. Ya la voy a convencer. No te puedo creer. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara, te mandamos besos y la paciencia. La paciencia de esa mujer es increíble. Y ya lo creo, los pelos que tenés todos persidos por la casa. Eso también pasa. Claro, exactamente. Ahora obsesiona un montón porque hiciste 5 veces la cabeza hasta que te quedó como vos querías. Ah, claro. Sí. Probé un montón de cosas. De hecho, la nariz la hice 11 veces, por ejemplo. Porque cada vez que yo veía, está torneada, es como una masilla epoxi medio plástica y está torneada. La hice 11 veces. Tiene Esto es dientes. látex. Sí, tiene. Ay, Dios mío, me da impresión. Mira, tiene los dientes. ¿De qué son los dientes? Los dientes son de masilla epoxi también, con un efecto brillante esmaltado. Todo prueba. No, una cosa, pensé que decía cerrar la boca. Me dice cerramos la nota, pero... no, me parece sensacional. Y te quería eso preguntar, la reacción de los chicos y cuando vos te vas, ¿qué te pasa a vos? Qué linda la remera también, me encanta. También, siempre monotemático. Este tipo estaba con Chewie, se enamoró. ¿Qué me quedo yo? Me quedo... Esto que decía el video, ¿no? Es un recuerdo que vos dejás inolvidable para todos. ¿Quién hubiera dado... ¿Cuánto hubieras dado cuando éramos chicos por encontrarte algo así que no pasaba, ídolo, no existían estas cosas? Amor. Entonces, exactamente. Entonces, te das cuenta que dejás recuerdos increíbles en grandes y chicos y cuando te vas decís, bueno, misión cumplida y seguimos adelante porque dan más ganas de hacerlo. Qué bueno eso. Y los demás de la Legión también. Les mandamos un cariño. Dedicamos nuestro tiempo libre a esto que es fascinante, es una pasión volcada a hacer nuestros trajes y... Funciona. Y falta conocerla a George Lucas y listo. Ya Ojalá. Sí, ¿por qué no? Sería ¿Quién te increíble. dice? Muchas gracias, Rodri. Gracias a ustedes. Ha sido un placer inmenso. Gracias. Sobre todo cuando se trata de hacer algo bueno, lindo y que te involucra la emoción, mejor todavía. Y los sueños. Me voy a dar unos consejillos. Lo tengo acá. Espera, no te dio herpes a vos. No, te dio. Probá ahora el Sone Herpes, una crema con aciclovir indicada para mejorar los síntomas y favorecer la cicatrización de las lesiones producidas por el herpes simple labial. Aquí tenemos ahora el Sone. En tu casa, bueno, sí, con Telecentro solo por 3.299 pesos podés tener internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh para aprovechar hasta el último cualquier parte del país. Conocés Zafirus, el sistema de ventas que más eligen los argentinos. Podés empezar con un mínimo de inversión que se adapta a tu presupuesto. Adquirí cualquiera de los kits, que hay de todo. Mirá la cantidad de productos que tiene esa cajita. Cualquiera de estos kits que se adapta a tu presupuesto. Ingresa a www.zafirus.com.ar
o comunicate por WhatsApp al 11 47 62 62 26 para recibir asesoramiento y realizar tu primer y ganar más. No, eso sería ideal. Pero sí se está trabajando en varios proyectos en las cámaras, tanto de diputados como del Senado y también del oficialismo, en reducir la jornada laboral. ¿No es? Efectivamente, 3 proyectos en este momento en discusión en el Congreso, 1 en el Senado, 2 en diputados, para impulsar la reducción de la jornada laboral. Proyectos que además tienen el respaldo del Poder Ejecutivo, lo ha dicho la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Bueno, nosotros tenemos una semana laboral de 48 horas. Esto significa 6 días por semana, 8 horas cada día. Después entran a jugar los convenios colectivos en cada rama de actividad con sus particularidades, pero en el resto del mundo no es tan común. De hecho, hay muchos países que tienen una jornada laboral menor. Mira, en azul y en celeste, lo que estás viendo en el mapa, la mayor parte de Europa, Asia, bueno, ni que hablar Oceanía, Canadá, con jornadas de menos de 48 horas, de menos de 40 incluso, o hasta de 40 horas. Los proyectos en la Argentina son para llevar la jornada a 40 horas. Y vos dirás, pero si trabajamos menos, ¿vamos a producir menos? Bueno, no es tan así. Mirá lo que pasó en el mundo a nivel global con la productividad en las últimas décadas. Este gráfico muestra la línea naranja, la que va así para arriba sin parar, es la productividad. La línea azul son nuestros salarios. La productividad con la revolución digital, con la revolución de las máquinas, se disparó. Nuestros salarios quedaron iguales. Bueno, si trabajamos menos horas por la misma paga, que esos son los proyectos, vamos a emparejar un poquito esto. El tema es que no te alcanza uno, tenés 2, 3 trabajos y ahí, por Dios, por más que menos horas sean, pero sí, es posible. ¿Y por qué no? Hay proyectos concretos, habló la ministra de Trabajo también sobre eso, y Matías Lanzi está preguntándole a la gente. Mira vos. Hola, Mati, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karin? Hola, equipo? querido. Nos venimos acá al barrio de Retiro para ver un poquito cómo se palpita esto en la gente. ¿Le interesa a la gente? ¿Se pone a verlo como una esperanza ahí detrás que puede llegar a venir algún día o quizás no? Así que vamos a preguntarle un poquito a la gente. Acá tenemos a una. Estamos en vivo para Canal 9. ¿Escuchaste hablar de que se quiere reducir la jornada laboral? Que sean menos horas de trabajo. ¿Escuchaste hablar de esto? No. ¿Te interesaría? Por empezar, se dice que podría llegar a ser, por ejemplo, que en vez de 5 días a la semana se labure 4 o 6. O si se labura 6 días, serían 4 días por ahí, 9 horas. ¿Cómo la ves? No sé, o sea, lo que para mí que tiene que aumentar es el salario. El salario. Con eso es, o sea, después ver qué onda el tema de las horas, pero el salario está muy por debajo de lo que es la canasta básica familiar y bueno, son salarios de miseria, en realidad ni siquiera es trabajo. ¿En tu casa cuántas horas laburás? Yo ahora estoy trabajando como 8 horas más o menos. 8 horas, 5 días. Sí, Pero el problema para vos no son tanto las horas, sino el salario. el salario, sí, obviamente. Gracias. De nada. Muy bien, Mati, Ahí está. claro. Sí, yo creo que el argentino con el tema del trabajo no creo que tenga ningún inconveniente. Sí, más vale que si le preguntase, quiero trabajar menos o directamente no hacerlo. Pero igual trabajar el menos punto es por eso. la misma paga es un Claro, aumento ve, del salario no nominal, pero sí en cuanto a la relación horas, tiempo, claro. dinero que recibís, ¿no? Sí, ojo cuando a veces eso lo usan en algunos Chicos, trabajos para no aumentar a y ver. te bajan la cantidad de horas laborales porque a veces no es una elección y la gente tiene que seguir comiendo. Por eso es importante que los proyectos dicen misma paga por menos horas. A ver, Mati. Sí, estamos acá para preguntarle, se habla de reducir la jornada laboral, que sean menos horas de trabajo. ¿Te seduce la idea en tu caso? ¿Cómo sería? ¿Te parece interesante laburar menos días, menos horas? ¿Te parece que se puede aplicar acá? No creo. ¿No crees? ¿Por qué? Sí, porque la plata no sirve. Porque la gente Si se vos piensa que es laburás menos menos dinero. y cobrás lo mismo, claro. Podría ser que sí, pero ¿quién te va a ¿Vos ves pagar? que va a ser inevitable que si laburás menos horas vas a cobrar menos? Vas a ganar menos. Claro. ¿Quién te va a dar la misma plata por menos horas? Sería difícil la negociación. Claro, en claro, teoría. Bien.
Bien, Sí, interesante Mati, se también el entiende, punto claro. que, claro, la incredulidad, ¿no? De que pueda resultar bueno. Sí, exacto, porque saben, los conocen a sus empleadores, que nadie va a regalar nada de ninguna manera, pero esto está previsto para que sea una regla en donde se combine la misma el dinero con la cantidad de horas. Por ahí agregarle una hora más a un día, no lo sabemos si un día dejar de trabajar. A mí me gustaría no trabajar los lunes. Lo que se hace en muchos países también es cambiar la distribución de horario, porque en algunos países se ha demostrado, sobre todo en determinados trabajos, convengamos que no es para todo tipo de trabajos, algunos sí sirve, y es redistribuir, es decir, hay personas que prefieren trabajar 3 días full completo, 10 horas, y tener un día libre más sumado a su descanso. ¿Me explico? Quiero decir, son diferentes formas de distribución. Hay trabajos que se pueden permitir. Vos tenés trabajos home office, donde a lo mejor directamente, si te dedicas a la programación o al diseño gráfico, como le pasaba al Chihuahua, vos tenés una posibilidad de distribuir ese tipo de horas dentro de tu casa y decir, hago 5 a la mañana, tomo un descanso y hago 5 a la tarde y hago 10 horas y lo distribuyo desde otro lugar. Por objetivo. Pero es distinto en las fábricas y demás. Claro. Tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Gigi, vos decinos. Sí, dale, Mati, vos actúa tranquilo. Ahí está ese Constitución, ¿verdad? Está lindo el día. Mira, 18 grados. Qué primaverado. Estamos en el semana de la barrio primavera. de Retiro. Le vamos a preguntar acá a la señora, disculpe señora, una preguntita muy chiquitita. No quiere. ¿Se escuchó hablar de reducir la obligada. jornada laboral? Que sean menos horas de trabajo. ¿Escuchó hablar? ¿Le interesaría a usted en su caso? No sé si sigue trabajando o no. Trabajando, disculpame, estoy engripada. ¿Sí? Sí, sigo trabajando. He escuchado hablar, pero no creo que suceda tan pronto. eso. No le ve, no tiene fe. No. Pero le interesa a priori que se pueda... Bueno, gente de la tercera generación que todavía tiene la obligación de seguir trabajando. ¿Cuántas horas trabaja usted por día? 8 horas. 8 horas por día, 5 o 6 días a la semana. 5 días. 5 días, bien. Claro, bueno, está bien. Podría ser interesante entonces pasar a 4. También. Ojalá, ¿no? En algún día. Es verdad. Gracias. Que mejore. Gracias. Buenísimo, Mati. Karin, Sí. Claramente el impacto en la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral no pega lo mismo en una administración pública que en un comercio que depende de la cierta cantidad de horas que esté abierto para poder producir, en este caso, ventas. Entonces hay que ver cómo esto impacta de acuerdo a los rubros. No, claro, incluso ya, los turnos son diferentes, hay que adaptar distintas situaciones, porque un negocio, si tiene que contratar a alguien que trabaje 5 horas y está abierto hasta las 10 de la noche, ponele, ¿cómo haces? O que pasa, por ejemplo, con la industria del entretenimiento también, que a veces es más nocturna que diurna. Hay que verlo. Por ejemplo, yo que sé, hay restaurantes, ayer, por ejemplo, que estaba en el puerto de Mar del Plata, hay restaurantes que abren solamente 3 horas. Pero claro, la preparación de todo lo que es el alimento anterior, más el post de retirar todas las cosas y de volver a ordenar el lugar, te hacen a lo mejor justamente las 8 horas, aunque vos veas abierto 4. Hay que ver... Después entran a jugar los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Hoy tenemos semana laboral de 48 horas, pero nosotros no trabajamos. Es del año 6 de días, 1920. Hay que decir horas. que esto se viene haciendo en el mundo, que muchos países, como decía Noé hace un ratito, tienen una jornada laboral menor, que hoy Argentina es una de las jornadas laborales más extensas que hay y que hay pruebas también que vienen realizando empresas. A principios de este año se habló mucho de un estudio que se hizo en Inglaterra en el que participaron 30 empresas y los resultados fueron tan buenos que ninguna de esas empresas, si bien era una prueba piloto con 1000 empleados, quiso volver a los 5 días, que podían hacerlo, pero que los resultados fueron tan buenos en el aumento de ingresos, reducción de ausentismo. ¿Que es un día menos que trabajaban? Trabajan un día menos por semana, pasaron de 40 a 32 horas. Pero en ese caso. ¿Y se le agregan las horas en otro lado? No, pasaron a trabajar un día horas. menos redistribuyendo al personal de forma según el tipo de empresa. Y empresas... La reducción del ausentismo y es le fue muy impresionante bien. lo que han mejorado. Pero si te dan un día para dedicarte a los cuidados de parientes, los turnos médicos, trámites trámites administrativos, el ir a sacar el registro. Descanso, limpiar la casa, qué tantas cosas uno puede hacer. Es interesante que no era obligatorio, continuarlo y que todas estas 30 empresas decidieron continuar así. Mati, antes que Lolita haga otro comentario. Mati, estás con alguien, ¿verdad? Se estaba peinando, por eso. Sí, me acá di estamos cuenta. con el señor. Le quiero preguntar, señor, se está hablando mucho de la reducción de la jornada laboral. A priori, ¿le interesaría, lo ve posible eso? ¿Pasar a trabajar 4 días por ahí, 9 horas cada día? Es casi lo mismo, porque vos te pones a pensar. La mayoría, por ejemplo, el cuerpo de seguridad trabaja 24, 48 horas. ¿Usted es seguridad? Sí. ¿Y cuánto trabaja? Y nosotros hacemos 24 horas. Claro, es distinto el régimen.
Ahora no sé a qué se debe eso, que quieren achicar horas, qué sé yo. ¿Y usted cuántos días trabaja a la semana? Toda la semana, de lunes a viernes, incluso el domingo trabajo también. Viernes, sábado y domingo. Muchas horas son. Boliche bailable, viernes, sábado y domingo tenés boliche. Claro. Sí, son 12 horas. 6 de la tarde a 6 de la mañana. Una locura Y de tiempo. es muchísimo, entonces le convendría a usted que se pueda reducir eso para que... ¿Y qué te cree que por qué trabaja la gente grande? La gente grande trabaja porque somos los únicos que aguantamos. Los pibes te aguantan 8 horas y se mandan a mudar. Vamos a ser Sí, los realistas. pibes nada. Los pibes te trabajan 8 horas y no conté con viernes, sábado y domingo con ellos. Anda a mandar los boliches bailables que se queden, trabajen sábado y domingo. No. Se van, ¿Sabés ¿no? cómo entregan los guantes? Sí, no, toda gente grande. Estamos laburando gente grande, ¿viste? Mira. Yo tengo 74 años, soy jubilado. ¿Y cuánto gana, preguntale, ¿Y qué trabajo? ¿Y cuánto gana? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto, estamos bajos, estamos en 150 lucas, es poco. Muy poco. Para las horas que hacemos, y sí, pero no, llegamos rajunando, hermano, por eso yo tengo mi jubilación que es poca, así que me veo obligado a laburar los boliches. Pero no estoy de acuerdo con eso de las horas, ¿eh? No, encima que no hay laburo, hay gente, ¿sabe cómo está rogando tener un laburo para laburar? Albañiles, metalúrgicos, están en las casas buscando changa como locos, y estos hijos de puta que tienen laburo no laburan. Los dejo más estoy apurado. Bueno, muchas gracias. Un buen día, querido. Igualmente. Pero muy bien lo que dice el hombre. Mira, Mati, el hombre grande, tiene que trabajar de seguridad en boliche, que tiró el dato de que la gente joven no te trabaja en horarios jorobados, no te trabaja por el mínimo. Es toda una generación que por un lado se hace respetar, pero por otro lado, ¿qué hacemos? 12 horas por día. 12 horas, 12 horas jubilado. por día, todos los días de la semana. Es que es esto. Después vos decís, es una discusión maravillosa que se puede dar en un país que en el momento, creo yo, por ahora no estamos en esas condiciones. Pero bueno, está muy bien. Para pensar el día de mañana, cuando todo se reorganice en esta sociedad complicada, sobre todo la nuestra, económico-financiera, y bueno, veremos si es posible en algún momento poder hacerlo. Ojalá. Gracias, Mati. Te mando abrazo. Que estés bien. Un abrazo, Karim. Ay, Dios mío, uno pasa situaciones en la vida muy tremendas. Sí, esta mujer la pasó. Pero la vida da revancha y ustedes la conocen bien porque es una modelo y una actriz y influencer de cosas muy conocida como Pampita, que mira la cosa linda que trae, Lola. La pregunta es, ¿a quién no tiene enamorado Ana García Moritán con esos cachetes hermosos que tiene? Esta niña que es la alegría, evidentemente, de esta gran familia ensamblada. La hija de Pampita y de Roberto, sus padres obviamente ampliamente conocidos. Pero lo más interesante es ver cómo crecen, cómo se expresan y cómo dicen esas primeras palabras como esta. Y ahí la teníamos a Anita, hermosa. Nada, Carolina, todo mi amor. Lo que pasaste es lo imposible y la vida demostró que te pueden dar sorpresas hermosas y nuevas criaturas y nuevos amores y bueno, ni que hablar cuando te dicen eso. ¿Se acuerdan la primera vez que le dijeron los primeros te amo? Obvio, ¿cómo olvidarlo? Aparte también es importante porque este año empezó el jardín, Ana. Ah, mira. Entonces, evidentemente, los chicos empiezan, sala de 18 es el primer contacto con la primera salita, que van 3 horitas, solamente para que empiecen a socializar. Claro. Porque la verdad es muy importante que a esa edad empiecen a tener contacto con otros chicos, porque está demostrado que uno empieza a hablar antes, o sea, que el nene empieza a hablar antes, a relacionarse antes y empieza también a entender mejor las normas de convivencia. Lo que pasa es que a través de Pampita hemos vivido que tantas quieren y los cosas, que pueden, salita de 18. Sí. Digamos que Bueno, no hay es mucho jardín municipal obligatoria. que se está ampliando. Sí, pero no es para todos los niños. No, hay niños que están seguro. para arrancar, hay Si chicos se puede, que no. lo recomiendan los pediatras. No siempre. A mí, ponerle para ¿No te mi hijo, me recomendaron? dijeron No, a que mi no, primera que infancia hasta el año tampoco. que viene. Cuanto más esté en no. casa con algún cuidador que pueda tener exclusividad, mejor. Pero bueno, mira. primera Pero infancia, sería evidentemente hasta los a 2 esta años. niña le hace maravillas, ¿no? Por eso, cada chico Si con tenés sus muchos
hermanos, bueno, también. y sus necesidades. Por favor, esa nena lo que es, que te digan así. Te amo, Joaquín, mamá. mirá lo que dice Anita, su mamá, y aprendé vos que sos tan papero. Ahora, en las vacaciones, te vas a desquitar. Con ese ¿cómo le decimos que me encanta? Chancho. El chancho. El chancho. El chancho trae fotos hermosas de su chanchito. Es así. Bueno, hermosos, lo vamos a ver, quiero escuchar la vocecita. Escúchame, y Pampita, por Dios, aparece como aparece y está espléndida siempre, no sé, me fijo los pelos acá, pero únicamente ella, porque yo me pongo así, toma. Vamos a verlo de vuelta el video, dale. Te amo, mamá. Nos quedamos con eso, ¿no? Yo me quedo con esas trenzas que tiene Anita. Exacto, con las trencitas. Que quiero que se la hagan a todas mis otras hijas. Yo no puedo con las grandes, imagínate con una chiquita. Toda mi admiración para Pampita con esa cosa hermosa. Con esa maravilla de hija que tiene. Y abrazamos a todos los que pasan por situaciones tan difíciles con lo que pasó Pampita, de fallecimiento de un hijo, y que después la vida te encuentre en pleno amor. Y así se avanza, ¿no? Y así se avanza. 11 53 40 11 57. No quiero dejar de decir nuestro número de teléfono. Sabemos que siempre es un lugar al que podés acudir. Con lo que te pase, con lo que sientas, con lo que la historia que sientas que tiene que tener difusión. Así estamos nosotros. 11 53 40 11 57. Esto es todas las tardes en Canal 9. Gracias, Lolator. Un placer. Gracias, Noé. Un placer, David. Hasta mañana. Un placer, Dieguito. Adiós. Tati, querida, hasta mañana mañana. firmes. Pásenla linda, se quedan con el doctor Tartaglione en la pantalla del 9. Chao.